Muy bien, buenos días, señores y señoritas. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Tal vez lo que quisiera arrancar hoy es compartiendo por aquí el escritorio y hablando un poco del tema de fechas, chicos. Tema de fechas que me interesa por ahí que lo veamos. Hoy estamos 11 de noviembre, ¿verdad? Nos queda la sesión de hoy más 2 semanas más de trabajo. Eso es lo que nos queda, ¿verdad? Y para terminar el curso, yo voy a hacer 2 evaluaciones. La primera se las dejé el día de hoy, hace unas cuantas horas, ahí en mediación virtual, ya la vamos a conversar y tiene que ver con los desastres de la ingeniería. Me atrasé un poquito estos días, pero estaba planeándola bien y ahorita la vamos a discutir. Eso va a valer como un mini proyecto. Entonces la idea es que con base en las observaciones que yo les he hecho en la forma de presentar trabajos, ustedes me respondan, hay unas preguntas que vamos a ver. Y la última actividad en estas 2 semanas que quedan, lo que quiero hablar en estas 3 semanas es un poco de la teoría de diseño. ¿Qué significa en ingeniería diseño? Y quiero que estas semanas vayamos desarrollando el proyecto final. El proyecto final es muy fácil de hacer. Ya lo vamos a conversar porque consistirá en realizar el diseño de un sistema de tuberías de la casa de habitación de ustedes. Entonces van a tener acceso a la casa de habitación y acercarnos un poquito a lo que es la labor de la ingeniería. Entonces, eso es lo que yo quiero. Ese sería el proyecto final. El proyecto final, chicos, lo vamos a estar dejando para ser entregado en la primera semana de diciembre. Las clases terminan el 27 de noviembre, pero yo les voy a dar una semana más para que durante esa semana ahí vayan trabajando el proyecto y cualquier cosa, si tienen dudas, ustedes me van consultando. Pero entonces, esas son las 2 actividades que nos quedan, nada más. No les prometo ya más tareas porque creo que ya tenemos mucho con lo que tenemos que hacer, tanto yo como ustedes en el curso. Entonces, será lo de los desastres de la ingeniería y lo de teoría de diseño. Sí les voy a pedir que se conecten de hoy en 8 y de hoy en 15, por lo menos esas 2 fechas, para poder concluir el curso por ahí. Entonces, eso sería lo primero. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Todavía no tengo las notas de Alejandra, pero me imagino que me las va a estar pasando en los próximos días, chicos. Entonces, en cuanto ya ella las tenga, yo les voy a actualizar ahí el tema de las notas, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, ya todos les entregué la revisión de la tarea de calidad. Me gustó mucho lo que pusieron por ahí. Me gusta mucho la honestidad. Algunos me pusieron que no se veían trabajando en calidad y otros que sí. Eso me parece que es muy bueno porque parte del objetivo de este curso es concientizarnos un poco en dónde estamos y realmente cuál es el objetivo de estudiar ingeniería mecánica. Está bien. Perfecto. Entonces, vamos a ir arrancando con el mini proyecto que yo les dejé por ahí en mediación virtual. Entonces, permítanme un momento para compartirles. Muy bien. Me imagino que lo logran ver por ahí, el enunciado. Chicos, sí, me confirman. Sí, profe. Perfecto, vea, lo pueden descargar ahí en mediación. Lo vamos a manejar de esta manera. Este mini proyecto, chicos, es un mini proyecto diferente de los que ustedes han hecho con Alejandra. Yo soy más reflexivo. Yo estoy en esta etapa del semestre donde siento que uno tiene que reflexionar un poco y aprender también a investigar y adquirir conciencia a través del tema de ingeniería. Entonces vamos a leer el enunciado y en cualquier momento yo les voy a pedir que me interrumpan, por favor, si tienen alguna duda al respecto, pero háganlo en el momento. No tengo ningún problema en que me interrumpan. Prefiero que lo hagan así para estar claros realmente en lo que vamos a hacer. Entonces, el siguiente mini proyecto es Desastres en la Ingeniería y es de carácter individual. Su fecha de entrega es el miércoles 18 de noviembre a las 9 de la mañana, o sea, de hoy en 8.
Si alguien tiene algún problema, se atrasa, se le cae el internet o lo que sea, avísenme antes. Les puedo dar un tiempito más si fuera el caso, ¿verdad? Qué sé yo, si usted a las 9 de la mañana se le ha ido la luz y necesita ahí ajustar algunas cosas o ha tenido algún problema, sobre todo ahora con el tema, por ejemplo, de las inundaciones y todo esto, que a veces la conexión no es muy estable, entonces me avisan. Pero en principio, si todo sale bien, vamos a hacer un esfuerzo para tratar de tenerlo el próximo miércoles a las 9 de la mañana. En ingeniería, no sé si ustedes les han contado, la puntualidad es muy importante, porque la ingeniería se basa en proyectos. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Y los proyectos tienen fechas de entrega. Por ejemplo, si usted prepara una licitación, la licitación tiene una fecha y una hora de entrega. Si usted no se presentó a esa hora, sino 10 minutos después, ya perdió el trabajo, perdió la licitación. Entonces, no vamos a hacer así en este curso, pero lo importante es que ustedes vayan pensando que esta carrera es un tema muy importante en esta carrera, el dominar los tiempos y ser puntual. Muy bien. Veamos las instrucciones. Dice, seguidamente se muestra un listado de algunos desastres de la ingeniería famosos tanto en Costa Rica como en el mundo entero. Lea la descripción de cada uno de ellos y observe el video recomendado al respecto. Si lo desea, puede buscar más información acerca de cada desastre de acuerdo con su interés o incluso podría investigar sobre algún otro desastre no incluido en esta lista. Es decir, yo les voy a dar una lista de desastres que ahorita lo vamos a ver, algunos ya los comentamos. Usted va a elegir 5 de esos desastres de ingeniería, pero antes, eso sí les voy a pedir que vean todos los videos. Es decir, usted va a agarrar y va a agarrar la lista que yo le doy, va a ver los videos y si le interesa alguno más, puede por sus propios medios meterse a investigar un poco, por lo menos en Wikipedia o en algún artículo, en noticieros, en fin, ahora hay mucha información si le interesa ahondar más en alguno de ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que elegir 5 de los desastres de la ingeniería, incluyendo al menos uno ocurrido en Costa Rica. Es decir, usted puede elegir 5, pero de esos 5, elija uno que haya ocurrido en Costa Rica, aunque no está en la lista, chicos. Puede ser uno en Costa Rica que no está en la lista. Ahora hablamos de eso, ¿verdad? Si lo desea, dentro de los 5 desastres que elija, puede incorporar alguno que no está en la lista o puede incorporar algunos, no necesariamente uno. Pueden ser varios que usted dice, bueno, me interesaría tal otro desastre, pero no lo puso el profe en la lista. Eso sí, responda cada una de las preguntas propuestas en la sección 2, que ahora se las voy a mostrar, y prepare un documento con sus respuestas ampliadas indicando claramente su nombre completo y su número de carnet. Les voy a pedir que pongan al inicio siempre el nombre completo y el número de carnet y, de ser posible, el nombre del curso Introducción a la Ingeniería. ¿De acuerdo, señores y señoritas? ¿Está bien? Sí, profe, sí. Perfecto. Vamos a verlo. No, se me cortó. ¿Puede repetir lo que acaba de decir, por favor? Sí, claro. Vea, ustedes lo que tienen que hacer es presentar un documento al final de todo esto que incluya el nombre de ustedes al principio, ¿verdad? El número de carnet y el nombre del curso. Porque noté que algunos me enviaban el documento, pero no ponían esos datos al puro inicio. Entonces pueden ponerlo al menos al inicio del documento. ¿De acuerdo? Ok. Profe, entonces tenemos que hablar de dos catástrofes que se dieron o solamente No, de una. De cinco. Van a ser Ok. 5 desastres. Ya les voy a explicar. Veamos cuáles son esos desastres. Pero son 5 que tienen que elegir. De esas 5, una tiene que ser en Costa Rica. O sea, tiene que ser un desastre en Costa Rica y 4 que usted elija de donde quiera. Puede ser de Costa Rica o puede ser de otro país o puede ser del mundo, de lo que usted quiera. ¿De acuerdo? Pero de esas 5, una tiene que ser de Costa Rica. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Entonces, ustedes en esta semana sí van a tener que sacar un ratito porque tienen que ver cada una. Yo les doy una lista. Por ejemplo, esta lista empieza con el naufragio del SS Sultana. Entonces, cada una de estas, por decirlo así, tiene un link a un video, chicos. Entonces, ustedes le dan clic y va a aparecerles un video en YouTube. Es un video informativo, o sea, no es un video necesariamente con todos los detalles, es un video resumen que les explica un poco desde la perspectiva de alguno de los autores o youtubers que hayan por ahí, que siento que son más o menos serios, ¿verdad?
la explicación del naufragio del SS Sultana. Entonces, ese fue un barco de vapor que fue construido en Cincinnati en 1863 y fue destruido en una explosión provocada por una caldera en mal estado. Ese naufragio es muy interesante, chicos, porque ese naufragio tiene algunos problemas a nivel de ingeniería. Ellos tenían que hacer un mantenimiento que duraba cerca de 3 días y sin embargo, ese mantenimiento no fue realizado porque el capitán del barco quería llegar lo más antes posible a su destino, ¿verdad? En aquel tiempo era presidente Abraham Lincoln y Abraham Lincoln fue asesinado. No sé si ustedes conocen esa historia. Entonces resulta que a este tema no se le dio tanto interés, quedó como oculto en la prensa del siglo XIX, pero sin embargo yo creo que es fundamental que lo hablemos y si alguien quiere investigarlo, ese yo creo que es un tema muy bonito. El segundo, señores, inundación de Johnstown, también la hablamos la semana pasada, esa fue en Pensilvania en 1889. Fallecieron 2.209 personas y muchas desaparecieron a causa de una falla en la presa de South Fork. La causa principal fueron las lluvias torrenciales que azotaron la región y que hicieron descargar más de 18 millones de metros cúbicos de agua en una ciudad que quedó totalmente arrasada. Ahí hay un video explicativo. Ese video, señores, si no me equivoco, está en inglés. Lo pueden, no sé, intenten ver si lo ven en subtítulos, si no dominan el inglés, porque no hay muchos videos en español acerca de este tema. Entonces traten de revisar ese por ahí. Y ahí les explica un poco mejor cómo fue esta inundación, ¿verdad? Y lo terrible que fue. Esto fue interesante porque este tema, digamos, de la inundación, a diferencia del SS Sultana, fue un tema en que los humanos tal vez no pensaron en las consecuencias más críticas que pueden haber en la construcción de una represa, señores. Es decir, cuando usted diseña, uno diseña para ciertas condiciones, pero hay que tener la visión en ingeniería para evitar que cuando ocurra un fallo, ese fallo sea desastroso. O sea, uno tiene que también diseñar pensando en eso. Entonces les invito también, si alguien quiere investigar de ese tema, ahí está. El tercero, famosísimo, ¿verdad? Que es el hundimiento del Titanic. De esto hay mucha información, ¿verdad? ¿Por qué les pongo el hundimiento del Titanic, que también hablamos la semana pasada? Porque esa es una de las mayores catástrofes de la ingeniería naval. Así como la inundación de Johnstown fue una de las peores catástrofes a nivel de lo que fueron represas, y el SS Sultana en su época fue la peor catástrofe en lo que fueron los barcos de vapor, el hundimiento del Titanic fue uno de los errores de la ingeniería moderna, que no fue solo un error, fueron muchas cosas que se fueron dando, problemas de comunicación, etcétera, incluso el tema de cómo salvar a la gente, el tema de seguridad también, no se pensó en aquel momento en que el barco se podría hundir. El hundimiento fue absolutamente catastrófico, ¿verdad? Se dio en un lapso de 3 horas. En aquel tiempo no habían, estamos hablando hace más de 100 años, los sistemas de rescate que pudieron haber habido ahora, ¿verdad? Estamos hablando de que ni siquiera en aquel tiempo, chicos, estaba desarrollada la aviación. No estaba desarrollada la aviación tal como está ahora, ¿verdad? Los aviones modernos vinieron hasta unos años después, no habían aviones tripulados. Entonces era una época todavía muy primitiva en la tecnología y en lo que era la comunicación. Fue muy dramática y conmocionó al mundo entero, ¿verdad? Tanto que hay películas y mitos que incluso hay en torno al Titanic. Entonces yo creo que también ese es un tema que si ustedes quieren estudiarlo, hay bastante información para que puedan hacer el trabajo si les interesa. Eso fue en 1912, ¿verdad? Luego está la desaparición del mar Aral, que hablamos la vez pasada, chicos. Esto no fue en un año específico, sino que ha tardado entre 50 y 70 años. El mar Aral estaba ubicado en el Asia Central, y de hecho ahí está, entre Kazajistán y Uzbekistán. En la década de 1960 era uno de los lagos más grandes del mundo y hoy solo tiene el 10% de la superficie histórica y la cuenca oriental. La más grande ahora es un desierto. Tras los trasvases de agua, es decir, sacar agua por la Unión Soviética en los años 60 de los ríos Amudaria y Sirdaria que confluían en él, el lago se redujo de manera drástica. Este lago tiene un detalle, que este lago no tiene salida al océano.
Entonces, los dos ríos que lo alimentaban fueron, por decir así, desviados y el lago se fue empezando a secar porque las lluvias de ese momento pues no eran, o en general las lluvias de esa zona no eran suficientes para mantener el mar Aral. Muchos pescadores se fueron mermando, ¿verdad? Que es una comunidad muy, muy silenciosa y fue realmente un desastre muy triste, ¿verdad? La desaparición del mar Aral es considerado por la ONU como el peor desastre ecológico del planeta causado por el ser humano. Por eso es que se los pongo por ahí. Ya está cerca de desaparecer. Se han hecho esfuerzos por tratar de enmendar un poco la situación y ver si se puede recuperar algo. Pero bueno, ahí les dejo un video. Ese es un tema muy interesante y que yo creo que es obligatorio que ustedes en esta carrera lo vean, ¿verdad? Para entender y reflexionar un poco sobre el tema de ética en ingeniería, ¿verdad? ¿Y qué era lo que se quería? ¿Por qué se querían dragar esos dos ríos? Porque se pensaba que con eso podían sembrar algodón. Lo que pasa es que el 70% del agua de ese mar, de ese lago, perdón, se perdió. Simplemente se pierde, se aprovechó solo un 30% de todo el agua. Entonces, por todo lado fue para mí un absoluto error en lo que fue la ingeniería, ¿verdad? Luego, el transbordador espacial Challenger de 1986. Este fue probablemente el accidente más dramático de la ingeniería aeroespacial, ¿verdad? Lo crítico de esta explosión, señores, es que se vivió en vivo. Todo el planeta entero, y yo estaba vivo en ese momento, estábamos viendo por televisión el despegue del Challenger y 73 segundos después de su lanzamiento se dio este desastre. Entonces está grabado por las cámaras de la época y yo les dejé por ahí un video en una buena calidad que muestra un resumen de todo esto, ¿verdad? Pueden buscar otros más. En aquel momento el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan y envió a hacer una comisión para ver qué era lo que había pasado, ¿verdad? Realmente hubo muchos errores que tuvieron que ver con el diseño y con la parte de ingeniería ahí. Y la ingeniería también tiene que ver un poco con las presiones que hay para que un proyecto avance, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque cuando las cosas no se hacen bien pueden venir este tipo de desastres. Además, hay que entender, señores y señoritas, que la ingeniería muchas veces es desafiar el mundo y la naturaleza. Cuando usted hace un diseño, muchas veces estás desafiando el conocimiento humano, ¿verdad? Estás desafiando el límite en el cual nosotros estamos viviendo en nuestro entorno. Y a veces es muy difícil poder tener todas las situaciones bajo control. Entonces, este es muy interesante por si a alguien le interesa analizarlo. Luego, la explosión central nuclear de Chernobyl. Esto fue interesante porque fue en la Guerra Fría, en tiempos de la Guerra Fría, y este se considera el peor accidente nuclear ocurrido en la historia de la humanidad. Ocurrió en el norte de Ucrania, un reactor voló la tapa de 1.200 toneladas y expulsó enormes cantidades de materiales radiactivos en la atmósfera que formaron toda una nube que se extendió por Europa y América del Norte. Las verdaderas consecuencias de esto, chicos, tal vez nunca las vamos a conocer. Nunca las vamos a conocer, pero fue grave. Realmente esto fue muy grave. Ahí les dejo un video para que lo vean. Es un tema que incluso al día de hoy sigue siendo un problema, ¿verdad? Porque eso va a ser material radiactivo que va a estar ahí por miles de años y hay que estar conteniéndolo y haciéndole ajustes y es todo un riesgo acercarse a esa zona. Curiosamente, hay ciudades que fueron abandonadas, hay algunos animales que han empezado a aprender a adaptarse a ese ambiente de radiación, otras muchas personas murieron años después, en fin, eso fue un absoluto y completo desastre. Luego el número 7, chicos, es la sobreirradiación de cobalto en pacientes de radioterapia en Costa Rica. Ahí les dejé un video. Es muy dramático, chicos. Este video es muy dramático, así que traten de verlo con cierta estabilidad emocional. Pero yo creo que es bueno. Yo creo que ese tipo de videos es bueno verlos porque explica lo que es, digamos, ahí se presenta lo que es el testimonio de una paciente que ya murió, ¿verdad? Todo lo que sentía, lo que está pasando, ¿verdad? El hecho, digamos, de que en la ingeniería médica este se considera el peor desastre de Costa Rica. Cuando usted va al hospital, usted espera que los médicos le salven la vida.
que utilicen adecuadamente los equipos y que usted entre y que más bien te estén matando a un paciente que tiene cáncer, que ya de por sí la dignidad de vida se ve comprometida, el sufrimiento que puede implicar una enfermedad terminal es grande y que más bien una sobreirradiación de cobalto sea lo que reciba, eso es terrible. Fueron 115 familias, hubo incluso el director en ese momento de esa zona del hospital, estuvo encarcelado por 20 meses, algunas cosas se hablaron de todo eso y la causa principal fue la mala calibración de la bomba de cobalto, ¿verdad? De todos estos desastres siempre es importante aprender algo. Entonces eso hizo que hubiera en este momento gente que se dedicara precisamente a la parte de ingeniería médica, física médica y gente únicamente especializada en darle mantenimiento a este tipo de máquinas. Esa máquina se encuentra en este momento en Alemania, ya está en desuso, pero causó muchísimo daño, digamos, a esas 115 familias e incluso uno de mis colegas, que fue don Luis Paniagua, yo les comentaba, un químico, él fue un sobreirradiado y ya falleció. Fue muy dramático y yo creo que es necesario, señores, que tengamos esa conciencia. Por eso les pido que lo revisen ese video por ahí, ¿de acuerdo? El octavo es muy interesante. Este no lo hablamos la semana pasada, pero yo creo que es importante que lo vean, que es la destrucción del Mars Climate Orbiter. Resulta que el Mars Climate Orbiter era un satélite que pretendía monitorear el clima de Marte, allá en el año 1998. Aquí es 98, he cometido un error, ahora se los corrijo, es 98. Sin embargo, debido a un error en la navegación, el satélite se perdió. Y el error, señores, es un poco absurdo, porque es un error asociado a las unidades de medida. Resulta que una de las empresas, la empresa que estuvo en la fabricación, utilizaba el sistema anglosajón de unidades, es decir, libras, pulgadas, y los cálculos que realizaba la máquina los hacía con el sistema métrico decimal. Entonces, eso se considera un absoluto desastre por negligencia y por falta de uniformidad en los sistemas de medida. Actualmente se está impulsando y desde el año 1960 estamos trabajando en eso, en utilizar adecuadamente el sistema internacional de unidades y escribir adecuadamente las unidades para evitar precisamente confusiones como la que pasó con el Mars Climate Orbiter. Fue un proyecto muy triste porque se invirtió mucho dinero, se monitoreó por casi 8 meses la llegada a Marte y cuando llegó a Marte, básicamente se perdió conexión y se destruyó el satélite, ¿verdad? Entonces esto se considera, por decir así, una de las peores desastres que hubo en la ingeniería espacial a nivel de satélites, ¿verdad? Esto fue terrible, terrible. Entonces ahí les dejo el video. Este no sé si lo recordarán, tal vez ustedes ya estaban vivos o tal vez no, no sé. Que fue la explosión del transbordador espacial Columbia. Fue muy interesante porque el Columbia hizo toda su misión, llevó a cabo toda su misión, pero resulta que cuando entró de vuelta, digamos, a la Tierra, explotó. Explotó y se desintegró totalmente. Sobre los estados de Texas y Luisiana quedaron las partes, murieron 7 miembros de la tripulación. Una pieza del aislamiento de espuma se desprendió del tanque externo y golpeó el ala izquierda, provocando la explosión de la nave. En fin, fue un desastre muy, muy triste, porque también en ese momento fue visto por todo el mundo y hubo un cierto miedo y conmoción a los viajes espaciales después de ese momento, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que lo analicen y ver cuáles fueron realmente las posibles causas que pudieron provocar eso. Hay desastres que se dan, chicos, por falta de conocimiento en el ser humano, como por ejemplo la fatiga. En el siglo XIX habían trenes que viajaban muy rápido, pero se fatigaban en ciertas partes porque no se conocía el fenómeno de fatiga. Pero hay ciertos errores que se dan por negligencia. No sé si ustedes supieron, por ejemplo, el terremoto de Cinchona, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Muchas casas se cayeron porque no estaban cumpliendo con toda la normativa del Colegio de Ingenieros en lo que es construcción civil. Y eso está bastante bien documentado, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo ese. La explosión de la planta nuclear de Fukushima, esa fue en el 2011. Esto es muy interesante, señores, porque esto ocurre en Japón.
en un país que uno podría decir que es una potencia mundial en ingeniería, ¿verdad? Uno diría, bueno, estamos hablando de un referente, de un faro, ¿verdad? En lo que es ingeniería. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Fue en el año 2011, el 11 de marzo del 2011. Se vino un terremoto de magnitud 9.0. Eso significa un absoluto desastre, ¿verdad, señores? Un terremoto de 9.0 es muy desastroso. Y luego, ese terremoto provocó un tsunami. Y eso no lo íbamos a prever. Y luego que provoca el tsunami, destroza la planta nuclear digamos, de Japón, no tanto que la destroza, sino que la emergencia obligó a apagar todos los sistemas de electricidad. Y entonces el sistema de enfriamiento de la planta nuclear de Fukushima ya no estaba siendo alimentado. Y usted no le puede decir a una planta nuclear, vea, deje de funcionar durante un día porque se vino un terremoto, no. Los fenómenos siguen y no hay forma de detenerlos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, se logró captar ahí en video, ustedes lo pueden ver, un desastre terrible que terminó evacuando a muchas personas, grandes cantidades de agua contaminadas con isótopos radiactivos. Esa radiactividad, señores, se esparció por todo el mundo e incluso puede ser que se encuentre con nosotros conviviendo entre los alimentos y las cosas que nosotros importamos. Entonces, muy terrible. Si ustedes se ponen a ver, toda la contaminación radiactiva es como una especie de epidemia, nada más que no es con un virus, es con material que va a estar ahí y que no es fácil recogerlo. Esto fue terrible. Eso fue, vean que fue hace poquito, fue hace 9 años, ¿verdad? Luego, la trocha fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. Esto fue terrible y yo quiero que esto lo vean. Resulta que en Costa Rica, durante el gobierno de Laura Chinchilla, se aprobó la construcción de una trocha fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, contiguo al río San Juan. En principio estuvo motivada porque había conflictos políticos en aquel momento con el gobernante de Nicaragua. Entonces se creía que una de las formas era crear una trocha fronteriza y la idea en principio parecía ser una buena intención. Sin embargo, se invirtieron cerca de 30,000 millones de colones, 30,000 de fondos públicos que ustedes y yo pagamos. En un ambiente donde reinó la corrupción, nunca se concluyó la obra. Además de las denuncias por anomalías en los manejos de fondos, la demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Holanda, y por supuesto un daño ambiental y el constante deterioro de la vía le restaron urgencia al proyecto. O sea, nos centramos en hacer otras cosas al punto que el día de hoy está absolutamente abandonado y se perdió todo ese dinero. Entonces, muy triste porque la ingeniería requiere de dinero. Y en nuestros países, por lo menos en este que es un país pequeño y que es un país relativamente con recursos limitados, este tipo de cosas no nos podemos dar el lujo, chicos, de que ocurran, ¿verdad? Yo les hice esta lista de estos 11 desastres, pero ustedes pueden averiguar más. Yo no sé si a alguno de ustedes se le ocurre otro más. A mí se me ocurren más, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, yo ayer estuve pensando en uno que no lo añadí, que fue el puente, el famoso puente de la Platina, ¿verdad? Ese es un tema para discusión súper interesante. Ese puente fue construido en los años 40 y las condiciones de diseño estuvieron pues bien. Después resulta que hubo algunos errores en la parte del diseño del MOP. Parece que la persona que rediseñó el puente no sabía o no consideró bien el tema del momento de inercia. Se hicieron muchísimos arreglos, se terminaron gastando más de 10 millones de dólares en arreglar ese puente, ¿verdad? Hasta el día de hoy, que todavía hay dudas porque no del todo parece que está bien. Prácticamente hubiera sido más barato demolerlo y construir uno nuevo y tiene toda una problemática social. Resulta que ese es el puente más importante de este país, señores. Es el que lleva al aeropuerto internacional Juan Santamaría. ¿Cuántos vuelos no se perdieron? Muchos vuelos se perdieron, mucha gente perdió dinero, muchos problemas que hubo en gasto de combustible. Nosotros no somos un país que estemos extrayendo derivados de petróleo, entonces pueden imaginarse el problema que pudo haber implicado eso, ¿verdad? No lo incluí aquí, pero si alguien quiere, puede investigar sobre eso, que para mí es un desastre de la ingeniería. Luego, si ustedes suman, no tengo... A ver, yo creo que en ingeniería uno tiene que ser honesto y revisar las cosas siempre
O sea, ver a nuestros líderes, tanto políticos como en todo sentido, como faros morales por sus acciones. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, se pagó mucho dinero por una carretera a San Ramón que nunca se construyó, ¿verdad? Pueden pensar también en Cruzitas, ¿verdad? Y todo lo que fue la minería a cielo abierto. Y que, bueno, ¿cómo estuvo realmente eso, verdad? Porque se habla mucho. Hay posiciones que dicen los periodistas, dicen los políticos, pero ¿cuál fue la realidad? ¿Verdad? ¿Cuál fue el desastre que todo eso realmente provocó? En fin, yo les dejo ahí eso, chicos. Está Isla Calero, aquí en Costa Rica también. Están otros. Usted lo que va a hacer es tomar 5 de esos desastres. Uno de los de Costa Rica, el que usted quiera. Al menos uno. Puede tomar varios de Costa Rica o puede tomar los 5 de Costa Rica. Pero al menos uno en Costa Rica vas a elegir de esta lista o de cualquier otro, ¿verdad? Y va a responder estas 4 preguntas. La primera, usted va a documentar el nombre, la fecha, el lugar, las víctimas del desastre si las hubo y explicar ampliamente y con todos los detalles relevantes en qué consistió el desastre y cuáles fueron las posibles causas que lo provocaron. Entonces, en eso, chicos, sí necesito que lo amplíen. Yo esperaría que en eso tardaran solo en esa primera pregunta más o menos una página. ¿De acuerdo? Ustedes pueden buscar, hay información por todo lado, pero la idea no es que copien la información, es que lo lean y ustedes mismos hagan su propio resumen de lo que han leído en diferentes fuentes, ¿verdad? Luego, la pregunta 2 es explique cuáles acciones se tomaron después de este desastre, si es que se tomó alguna, para evitar que vuelva a ocurrir o reversar el error. Es decir, si ya cometimos un error, ¿qué se hizo al respecto? Indique cuál fue el aprendizaje a nivel de ingeniería que se pudo aprender a partir de este error. Es decir, usted va a pensar y va a decir, bueno, las acciones que tomamos en el tiempo corto fueron estas, ¿verdad? Con eso evitamos que no vuelva a ocurrir y si ya ocurrió, por lo menos lo estamos compensando. Pero yo quiero que ustedes también reflexionen qué aprendimos, porque yo siento que a nivel de ingeniería, cada vez que usted comete un error, usted debería poder aprender. Equivocarse no es que esté bien, chicos, pero es parte de nuestra realidad humana. Nosotros nos equivocamos en cosas, ¿verdad? Y usualmente de los errores es donde más aprendemos. Entonces, el equivocarse no es el problema, a menos que sea por negligencia, ¿verdad? Pero el equivocarse no es el problema no aprender de nuestros errores. Y en una época donde en este momento vivimos con tanta desinformación, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La gente, digamos, ahora publica en redes sociales un meme, una fotografía o lo que sea, y ya eso es evidencia científica de una verdad, ¿no? Así no es, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado porque entonces ya vamos a tener gente extremista como, no sé, por darles un ejemplo, esto es solo un ejemplo, lo que pasa con la elección de Estados Unidos, vea que el país está polarizado y no hay pruebas todavía de fraude, ¿verdad? Ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado. No digo que no lo haya habido, tal vez lo haya habido, sin embargo yo lo dudo. Ese tipo de cosas es mucho manejo de gente con desinformación. Nosotros no podemos caer en ingeniería, nosotros tenemos que ser objetivos, trabajar con datos, tenemos en nuestras manos las vidas de personas y si cometemos un error por algún sesgo, de ahí puede ser desastroso. Entonces, esa segunda pregunta es explicar eso. ¿Cuánto? Media página puede ser. No más de una página en esa segunda pregunta. A lo sumo una página. Depende de lo que ustedes quieran hablar. Ahí se los dejo. Pero no escriban más de una página. Traten de resumir para que las ideas queden más concretas, ¿de acuerdo? Tampoco me pongan 5 líneas, porque eso no es suficiente, ¿verdad, chicos? Pero entonces, esa es la segunda pregunta. La tercera, chicos, es explicar qué es la ética en ingeniería. ¿Cómo quiero que lo hagan? Quiero que lo hagan así. Pueden buscar una referencia, está bien, pero quiero que me den su propia opinión de cómo ven la ética. ¿Me explico? O sea, usted puede dar una definición de algún autor de qué es ética en ingeniería, pero además de eso, necesito que usted me diga en sus propias palabras, en una reflexión personal, mire, profesor, para mí la ética en ingeniería significa, no sé, hacer tal cosa, no aceptar coimas, resolver técnicamente bien los problemas, preguntarle al que no sabe, revisar bien los códigos de construcción, etcétera, cuestionar el trabajo, etcétera. Usted va a definirlo en sus propios términos.
y discutir ampliamente si el desastre hubo algún problema de ética. Es decir, usted va a tomar esos 5 desastres y va a decir, sí, aquí hubo un problema de ética o tal vez no hubo un problema de ética, fue un problema de ignorancia, de falta de conocimiento de la época, de recursos, de falta de recursos, puede ser que eso haya ocurrido. Y no sé, pues yo quiero que ustedes hagan una discusión sincera. Ese punto tercero es muy personal, así que necesito que lo discutan. Y el último es, si usted estuviera a cargo de la obra, ¿qué acciones hubiese tomado para evitar el desastre respectivo? Claro, es muy fácil, chicos, es muy fácil ser árbitro después del partido, ser entrenador después del partido, ¿verdad? Pero digamos, suponiendo que usted fuera una persona que tuviera esa visión, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Qué piensa que hubiera hecho para que ese tipo de desastres no hubieran ocurrido? ¿Qué es lo que correctamente debimos haber hecho? ¿Qué sé yo? Para evitar la sobreirradiación de la bomba de cobalto, si usted hubiera sabido que todo ese desastre hubiera ocurrido, ¿cuánto o qué acciones hubiera tomado? En eso pueden tomar media página. Entonces, la pregunta 1, más o menos una página. Si necesitan, pueden extenderse un poquito más. La pregunta 2 podría ser una página como máximo. Y la 3 y 4, dejémoslas todas en máximo una página, pero la 3 y 4 yo siento que podrían ser un poquito más cortas. Está bien, chicos, eso tienen que hacerlo para cada uno de los 5 desastres. Ustedes me los enumeran y me van respondiendo para cada uno de los 5 desastres que elijan, esas 4 preguntas, y dentro de esos desastres, al menos uno en Costa Rica. ¿Alguna pregunta? Voy a revisar aquí el chat, chicos. Profe, entonces tú estás esperando que por cada desastre sean más o menos 4 páginas por cada desastre. Más o menos, no más de eso. Tratemos de no hablar mucho. Máximo 4 páginas, ¿verdad? Por cada desastre. Por eso hay que sentarnos. Siendo en total 20 páginas de trabajo. Más o menos 20 páginas, sí. ¿Por qué? ¿Sienten que en una semana es poquito eso? Es que siento que 20 páginas es bastantillo. Sí. Está bastante cargadillo. Sí, sí. Sí, tal vez sí. Bueno, hagamos una cosa, sí. Ahora que lo veo, tal vez sí. Escojamos 3 desastres, nada más. Reduzcámoslo a 3, pero uno en Costa Rica, ¿les parece? Tal vez para no tener demasiados, porque si no el trabajo se hace muy pesado y también tengo que calificarlo yo. Entonces, Sí, eso reduzcamos. ¿Está bien? me suena mejor 3. Hagamos Perfecto. 3, elijan, o sea, eso sí, tienen que ver los videos de todos, pero eligen 3 y uno de esos en Costa Rica. ¿Qué les parece? Ok. Hagámoslo así. Incluso a mí Súper, súper. está bien. Pero eso sí, me ven los videos, o sea, por lo menos esa parte. Y eso valdría como el mini proyecto. Pero sí, dejémoslo en 3. Si lo hacemos en 3, entonces yo creo que ahí se reduce ya bastante el trabajo, ¿verdad? Y sí, Cristel, ahí lo de la extensión que te decía es para cada uno de los desastres. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con eso? Profe, Por mi parte, ¿podría sí. repetir lo último que dijo? Es que se me fue el internet y no lo escuché muy bien. Ok. Que el trabajo aquí dice que hay que hacer 5 desastres, pero vamos a reducirlo solo a 3, no a 5. 1, elegido en Costa Rica y 2 de cualquier otra parte del mundo. Hagámoslo con 3 Genial, desastres. genial. Pero Ok, profe. Gracias. eso sí, vean todos los videos que yo les di. Eso sí, por favor, para que, dice, en algún momento alguien les pregunta, de ustedes estén enterados de esos desastres de la ingeniería. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Gracias, profe. Claro que sí. Perfecto. Sí, pues la idea tampoco es martirizarlos con demasiado trabajo. Yo creo que ya con eso ahí van a estar entretenidos en esta semana, ¿verdad? Ok, estamos ahí. Ahora vamos, chicos, no sé si hay otra pregunta, ¿les parece? No sé, hay dudas. Cualquier cosa igual pueden preguntarme. ¿Todo bien? Bueno, si me llegara a subir una pregunta, lo haría por el chat del grupo de WhatsApp. Ok, está bien. Cualquier cosa, sí, yo voy a estar pendiente ahora después de la clase, don Hayan. Entonces, y si no, ahí me la preguntas por WhatsApp o por correo, como usted quiera, y con mucho gusto ahí lo vamos resolviendo. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Muy bien. Vamos ahora al segundo punto que tenía para la lección de hoy, chicos, que es hablar del proyecto final. El proyecto final va a ser el diseño de un sistema de tuberías de la casa. Entonces, yo quería mostrarles lo siguiente. Dame un momentito.
Este es un plano que yo elaboré de mi casa, de mi propia casa, ¿verdad? No sé si lo logran ver por ahí. Voy a ajustarlo un poquito y les voy a explicar un poco este plano. Y lo que me falta es indicarle las dimensiones, ¿verdad? Pero entonces, yo lo que necesito para el proyecto final, chicos, es que empecemos por esto. Ustedes van a tomar la casa de habitación de ustedes o si no tienen la casa de habitación de ustedes, el apartamento donde ustedes viven o la casa de habitación de un amigo, no importa, una casa de habitación común. Y vamos a tratar de hacer un plano similar a este. Voy a explicarles este plano, chicos. En este plano que está acá, esta es la sala, digamos. Vamos a ver si lo... Esta es la sala. Esto de aquí es un cuarto. Es un dormitorio, digámoslo así. Este es otro dormitorio. Muy bien. Esta es una especie, digamos, de cuarto, biblioteca, bodega, digamos, biblioteca. Muy bien. De este otro lado tenemos el cuarto de pilas, ¿verdad? Donde tenemos toda la ropa y todo, no sé. De este lado hay un patio, digámoslo así. Este más bien es el cuarto de pilas, está aquí. Y este es un, digamos, un cuarto, una lavandería, que es donde tenemos en la casa ahí la lavadora, la secadora y otras cosas. No puse todos los detalles, ¿verdad? Por acá tenemos la cocina de este lado y a la par el fregadero. Entonces aquí está la cocina y por aquí está el baño. ¿Está bien? Este es el baño. El baño y en general el servicio sanitario, todo, ¿verdad? Del lado de acá tenemos un jardín y una cochera, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Y pues del otro lado de la casa, aquí no lo voy a poner, detrás del cuarto de pilas, de este lado va a haber un patio, ¿verdad? Un patio por aquí. Ok. Entonces, ¿qué necesito que hagan? Vamos a ir viendo. Esta doble línea que ustedes ven aquí es una ventana, ¿verdad? Estas son las puertas en la dirección en que abren. Y tal vez lo que yo necesito, bueno, y la ubicación de la rosa de los vientos. Ustedes van a tomar una casa y ustedes van a prepararme, puede ser a mano alzada y lo escanean, bien bonito, un plano de la casa de ustedes. Estas son las paredes. No vamos a centrarnos en el techo porque ya es mucho trabajo, pero por lo menos hacer un plano similar al de una casa como el que tengo acá. No hay problema si lo hacen a mano alzada. De hecho, nosotros en ingeniería usamos mucho el dibujo a mano alzada en algunas situaciones. Pues si alguien quiere, lo puede hacer a mano alzada. Si alguien quiere usar un software de dibujo, lo usa. Pero yo valoro también el dibujo a mano alzada bien hecho, como este que está aquí, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo primero que ustedes van a hacer. Yo necesito que esta semana, o no esta semana, en las próximas 2 semanas, pongámosle, porque van a estar ocupados con los desastres de ingeniería, vayan montando un plano similar a este. Yo les voy a enviar este plano también ahí a mediación para que lo utilicen como referencia. Yo lo voy a depurar un poquito y van a crear un plano. ¿Qué es lo que yo necesito de este plano, chicos? Que en este plano marquemos los puntos de suministro de agua. Entonces vamos a ir explicándonos un poquito con eso. Voy a ir haciéndolo con detalle. Aquí hay un punto, chicos. Este de aquí, no sé si lo logran ver. Esto de ahí es una llave de jardín. Es una llave de jardín. Es decir, aquí básicamente, no sé si ustedes alguna vez, esto es importante, en esta experiencia, han revisado el plano catastrado de sus casas. ¿Alguno lo ha hecho? Cuéntenme, a ver. ¿Alguno de ustedes ha revisado o tiene acceso al plano catastrado? ¿Lo tienen en sus casas o nunca lo han visto? Profe, yo no, pero a cada rato paso yo, no, mi papá con arreglos de la casa y tal. Ok, Entonces sí, hay conocimiento, digamos. ok, perfecto, está bien. Vamos a ver aquí en el chat. No es una llave de paso, más bien es como decir, es una llave de apertura que se coloca en los jardines, una llavecita de jardín.
Es un tubo que sale al jardín con el que uno conecta la manguera y básicamente puede lavar el carro, puede lavar cualquier cosa afuera. Y que en las casas es conveniente que siempre haya una, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces tienen que revisarlo. No, nada cuesta revisar. Revisen si en sus casas hay llave de jardín, porque parte del código, digamos, de instalaciones hidráulicas solicita ese tipo de cosas. Luego, vamos a ir con calma aquí, chicos. Acá, por ejemplo, tengo una prevista que sería un lavatorio. En mi caso aquí, tenemos un lavatorio que es el del baño. Lavatorio. ¿Ok? Luego, por acá vamos a tener el lavaplatos. Digamos aquí, vamos a colocar el lavaplatos. Un momentito. Aquí sería la ducha, inodoro, bueno, por alguna razón no lo puedo borrar, pero este es el lavaplatos. Bien, este es el lavaplatos de aquí. Lo ven, ¿verdad? Aquí está el inodoro, este es todo el cuarto de baño. Y aquí hay un lavapiés, chicos, debajo. Entonces voy a colocarlo aquí. El lavapiés es como una especie de llavecita que se encuentra en la parte inferior ahí de los baños. Algunos tienen doble válvula, ¿verdad? Entonces ahí hay varios sistemas, pero el asunto es que hay dos previstas. Inodoro, lavapiés, ducha, lavatorios y el lavaplatos. Aquí está una pila, una pileta de lavar en esta parte. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a colocar la pileta de lavar. Que toda casa debería tener una, ¿verdad? Y de este lado tenemos aquí la lavadora. ¿Verdad? La que tenemos aquí en nuestra casa, en la mía es automática, entonces ustedes pueden tener cualquier otra o pueden tener la lavadora afuera. El asunto es que tienen que buscar todas las previstas. O sea, tienen que marcarme todos los puntos, puede ser con un color negro aquí, donde se encuentren todas las previstas, todas, digamos, los puntos donde se necesita agua. Vamos a marcarlos aquí para que vean. Pueden usar una flechita como lo estoy haciendo aquí. Yo esto lo estoy haciendo en un programa aquí, pero pueden usar cualquiera. Pueden usar hasta Paint. Pero eso es lo primero que quiero que hagamos, ¿verdad? Que ustedes, digamos, busquen, o sea, hagan un planito ahí de su casa con los nombres de los cuartos, por lo menos, con la ubicación y con todas las previstas de agua potable que ustedes necesitan. Eso es lo primero. Vamos a ver. Preguntas hasta aquí. Voy a ver el chat un momentito. Sí, de momento no nos vamos a preocupar por la salida, digamos, de aguas negras. De hecho, debería haber un tanque séptico o una cloaca, ¿verdad? Donde ustedes van a descargar las aguas negras y jabonosas. Vamos a centrarnos de momento en lo que son solo el agua potable, por lo menos en primera instancia, ¿verdad? ¿Está bien? No, este trabajo, para que sepan, chicos, no es para la próxima semana, sino es para el proyecto final que tiene que estar listo en la primera semana de diciembre. Pero es bueno que lo vayan avanzando. O sea, no dejen todo para el último día. Podrían hacerlo en la última semana, pero si pueden, mejor vayan avanzándolo de una vez. Para la próxima semana son solo los 3 desastres de ingeniería que hablamos. Esto sería la asignación que va a quedar para la primera semana de diciembre, que sería el trabajo final del curso. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ok.
Ahora, no va a quedar hasta ahí. ¿Qué van a ir haciendo ustedes, chicos? Ustedes, digamos, es bueno que esto ustedes se vayan familiarizando. Cuando usted tiene una casa y tenés que alimentarla, tenés que dibujar o tenés que formular un diseño de un sistema de alimentación de agua. Entonces, vamos desde el punto de vista de ingeniería a ver cómo hacerlo, ¿verdad? El programa que yo utilizo para esto, yo utilizo Mac, se llama Vista Previa, pero ustedes pueden editar, pueden usar editores de PDF. Si ustedes tienen Mac, pueden utilizar el de Vista Previa. Si no, les puedo averiguar alguno en Windows, chicos, y les puedo avisar por ahí para que lo puedan utilizar. También podrían hacerlo, digamos, escaneado, y también en Paint pueden ustedes hacer el diseño con todo, como ustedes quieran. O lo pueden hacer a mano alzada. Si alguno tiene más dificultad, lo imprime en grande, agarra 2 hojas blancas, las pega por detrás con una cinta y lo puedes hacer en grande. Después me lo escanea, eso sí, ¿verdad? Pero es bueno tratar de irse familiarizando con algún software de dibujo, ¿verdad? Aunque sea muy básico, ¿verdad? ¿Está bien? Ok. Entonces, vean, chicos, vamos a pensar en lo siguiente. En nuestras casas siempre existe algo que se llama la acometida. Entonces, vamos a ver si logro dibujarlo por acá. Voy a dibujar por aquí un circulito pequeño, que esta va a ser el medidor de agua que nos instala a nosotros la empresa. Digamos, acá va a haber un medidor, ¿verdad? Y después del medidor, búsquenlo, porque es importante que ustedes aprendan estos detalles de ingeniería, ¿verdad? Voy a marcar en color azul todo lo que es el diseño, en color azul lo que es el diseño del sistema. No, esto está muy feo, pongámoslo así, ¿verdad? Esta sería, por así, por aquí va a estar el medidor. No sé si ustedes lo han visto, si no, búsquenlo. El medidor es con base en lo cual a ustedes les cobran el agua, ¿verdad? O lo que sea, depende cómo sea el sistema que usted tenga. Y esto entonces va a lo que llamamos nosotros acometida. ¿Qué es la acometida? La acometida es la tubería principal que dispone la municipalidad para brindarle a usted agua potable. Esa es la acometida. Hay, por ejemplo, zonas, chicos, donde las tuberías son de 38 milímetros. Las tuberías tienen tamaños estandarizados. Hay tuberías, la más pequeña comercial es de 12 milímetros. Hay de 18, hay de 25, hay de 32 y hay de 38. Son ciertos tamaños que están estandarizados. Entonces, la municipalidad, por ejemplo, a nosotros aquí nos da una acometida. Entonces, tenemos un medidor. Luego, cuando yo tengo ese medidor, yo coloco una válvula de paso, una llave de paso. Esa llavecita de paso la vamos a dibujar acá. Voy a representarla de esta forma, la llave de paso. Hay una notación para eso que utiliza ahí el colegio, pero voy a representarla de esta forma. Como 2 triángulos ahí, ¿verdad? Un dibujo ahí aproximado. Y entonces, ¿para qué sirve la llave de paso? La llave de paso sirve para, cuando usted tiene, por ejemplo, un problema que tiene que resolver dentro de su casa, usted necesita cerrar totalmente la llave de paso. Entonces, la llave de paso es normalmente abierta, así se le llama. Pero entonces aquí tenemos nuestra llave de paso. La van a incluir ahí. Revisen, porque yo creo que es importante con este proyecto, chicos, que ustedes conozcan la ingeniería de su propia casa, ¿verdad? Y aquí pueden proponer un diseño, ¿verdad? Pueden revisar el plano si lo tienen o no. Donde, digamos, usted va a entrar con una tubería aquí, por ejemplo, en mi caso, yo sé que yo entro con una tubería por toda la sala, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, acá, yo alimento esta tubería hasta este punto, ¿verdad? Hasta este punto, que es la llave de jardín. En estos puntos se usan Ts. Las Ts son dispositivos que permiten conectar 2 tuberías en forma perpendicular, ¿verdad? Entonces, usted puede colocar ahí una T, ¿verdad? Por acá, entonces, yo sé que esta tubería sale hasta acá y alimenta
este punto en la pileta, ¿verdad? Claro, aquí posiblemente se necesita un cierto sistema que implica codos y otras cosas para poder alimentar ese punto, ¿verdad? Y luego esto sube. Pero ahí tenemos entonces la pileta de lavar, ahí la estamos alimentando desde esa tubería de entrada, ¿lo ven? Ahora, esta misma tubería alimenta la cocina y el baño. Entonces, lo que nosotros tenemos estaba debajo de la casa, ¿verdad? Es una tubería que viene por acá, ¿no ven? Que conectamos desde esta tubería principal a través de una T, y de aquí ya entonces hacemos una bifurcación por pared que me permita alimentar, por ejemplo, baño, o sea, el inodoro, el lavatorio. Entonces tengo una prevista para el lavatorio, una prevista para el inodoro, ¿verdad? Una prevista aquí para la ducha y para el lavapiés. Estas se encuentran verticalmente en la misma posición, pero yo las represento así para que no extraviarnos. Y luego también de aquí nosotros vamos a alimentar por pared, ¿verdad? Aquí se metió por pared. Y podría ser otro tipo de diseño también, ¿verdad? Pero al menos se hizo aquí por pared la alimentación del punto de la lavadora. Que ahí está. ¿Ok? Ahí ustedes pueden detallar. No hace falta ser demasiado detallista, pero con esa parte es suficiente. Ok. Esto es una propuesta de la distribución de agua potable. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero entonces que uno hace. Está la distribución, la propuesta de distribución de agua potable. Ahora, resulta que uno tiene que definir qué tamaño de tubería queremos emplear. ¿Por qué? Porque para poder hacer un diseño de este tipo, usted necesita saber cuánto es el diámetro de la tubería. ¿Cuánto es el diámetro de la tubería? Entonces, para ello, usted podría hacer aquí un cálculo para saber cuánto es esta tubería de alimentación de la casa. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. No sé si hasta aquí hay preguntas de cómo hacer una distribución de agua potable. Si usted va a hacer el plano de su casa, va a tratar, con ayuda de los planos o lo que sea, de ir trazando por dónde van las tuberías de su casa. Eso es lo que yo necesito que vayamos trabajando. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿Sí? yo tengo esas, digamos, como esas T que hace en los cortes de cada tubo, que son. Esas son test, vamos a ver. Voy a enseñarles por aquí. Ya se los muestro. Para poder conectar los tubos, usted necesita accesorios. Entonces, voy a compartirles por acá el desktop. Este tipo de accesorios, ¿ves? Esto es lo que uno llama las TES. ¿Lo ven? Estos son TES. Estos son codos. Hay codos de radio corto, codos de radio largo, ¿verdad? Hay TES incluso con reducciones. Hay algunas tuberías, por ejemplo, cuando son de acero, que utilizan TES de acero, otras de PVC, ¿verdad? Esto es lo que uno llama las TES. ¿De acuerdo? Profe, es que en estos momentos no me acuerdo. ¿Para qué eran las tuberías de metal? Ok, eso depende de la aplicación. Depende de la aplicación. Digamos, cuando usted tiene ambientes en los que, por ejemplo, puede estar sometido a cierto esfuerzo, la tubería de metal es más resistente. Es verdad que era por presión. Por Es que, presión, digamos, cuando mi papá construyó mi casa, ¿verdad? ¿sí? Habíamos puesto tubería de metal en una parte porque llevaba una bomba. Claro. El PCI era de 75, que es alto. Es alto, sí. Una vez la dejé prendida y se estalló. Ah, tortero, ¿verdad? Sí, sí. No, a todos nos pasa. No, es que, digamos, lo que fue el check, ¿verdad? ¿Sí? Para saber la presión del agua, para que la bomba se encendiera, se descompuso. Entonces siguió tirando agua
cuando la presión de la casa estaba bien. Entonces de ahí, Sí, llegó un momento en que no soportó y se dio a la tubería. y voló. Sí, sí, sí. No, las tuberías de acero se utilizan cuando ocupan más resistencia, más presión. Ahora, hay de todo, porque fíjate que ahora ya se está vendiendo tubería de PVC de muchas tecnologías. Entonces, Sí, de ahora hay hecho, PVC de alta presión también y de alta vi temperatura. un tubo de PVC de 1/4 pulgada. Eso Claro. es muy grueso. Y Sí. yo, wow. De hecho, digamos, los tubos tienen una cédula. Entonces, la cédula, por ejemplo, típica es una cédula 40. Pero cuando usted tiene aplicaciones donde necesita más resistencia, evitarse problemas de fuga, vamos a lo de la ética, ¿verdad? Entonces usted dice, no, por recomendación, por norma, aquí en este tramo prefiero poner tubería de cédula 80, aunque me salga más cara. Una vez, chicos, yo tuve el caso, miren qué triste, es que si ustedes vieran la cantidad de errores que se cometen en ingeniería por negligencia. Resulta que yo tuve un cliente que llegó y contrató los servicios de una empresa, cuyo nombre no voy a decir porque ni me acuerdo, y le instaló el sistema de tuberías. Bueno, resulta que el cliente había pedido que toda la instalación fuera en tubería de acero. Él quería y él estaba dispuesto a pagar y se le cotizó a la tubería de acero, pagó. Y el ingeniero dijo que estaba todo bien. 4 años después hubo una fuga. Y cuando fueron a revisar se dieron cuenta que toda la tubería había sido puesta en PVC. Entonces, eso yo sí lo considero un problema ético, ¿verdad? Un problema grave, porque usted cobró por un servicio que no brindó, ¿verdad? Pero sí, eso sea, es bueno, chicos, que ustedes conozcan algo de fontanería, ¿ves? Entonces ahí están las T's, ahí están los codos y todo eso le permite a usted hacer cualquier tipo de conexión. Yo les invito, por ejemplo, a revisar las llaves, por ejemplo, de los lavatorios. Métanse ahora que van al baño y revisen cómo es el sistema. Hay una tubería de abasto, la del inodoro, usualmente algunas tienen una tubería de abasto. Revisen por dónde es que sale el agua potable que va para el inodoro, porque todas las casas tienen un sistema de distribución de agua potable y un sistema para sacar el agua negras. Averígüense para dónde van las aguas negras, si ustedes tienen fosa séptica, tanque séptico, si tienen cloaca o como si van a una planta de tratamiento. Eso es importante. Además, los sistemas de aguas negras necesitan de una ventilación. Es un tubo que debe subir hasta la parte de arriba de sus casas, a veces en el techo, a veces en el entrecielo. Entonces tienen que haber también tuberías de ventilación. Ustedes deberían tener 3 tipos de tuberías al menos en sus casas. La distribución de agua potable, que puede ser en PVC o en acero. Aguas negras, que es básicamente hacia dónde van las aguas negras, y las de ventilación, que esas a veces, depende de quién haya hecho la casa, a veces no hay ventilación y eso se considera grave. Eso sí es un error, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan. Existe, chicos, un libro. Yo les voy a pasar una versión. Sí, no les puedo pasar este porque sería problemas de derecho de autor. No sé si lo logran leer. Es el Código de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones 2017. En este código están absolutamente todas las recomendaciones que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos establece de cómo diseñar estas tuberías. ¿Verdad? Cómo diseñar. Entonces, hay todo un código. Yo ahorita voy a ver básicamente cómo calcular el diámetro de la tubería principal. Voy a explicárselos para que lo tengan por ahí, que es lo que me interesa que vayamos adelantando. Entonces, para ello, permítanme compartirles por acá la pizarra. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, señores, aquí, que hice por lo menos en el plano de mi casa que yo les enseñé aquí, voy a compartirlo mejor como escritorio para poder tener acceso a todo. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es un inventario de piezas. Es decir, de qué está conformado el sistema de agua potable de mi casa. Entonces, vamos a ver. Usted va a hacer un inventario, digamos, de unidades de accesorio. Entonces, lo primero que vamos a tener es un lavatorio. No importa el orden en que lo pongas, pero bueno, vamos a ir colocándolo. Luego tenemos por ahí, a la par del lavatorio, un inodoro de tanque.
Hay dos tipos de inodoros, no sé, revisen en sus casas. Hay algunos que son de fluxómetro y otros que son de tanque. Los de fluxómetro tienen una válvula que uno jala como los que tiene el edificio de ingeniería. No sé si ustedes llegaron a conocer el edificio de ingeniería. ¿Lo llegaron a conocer, chicos? Les pregunto, no sé. Ah, por eso que bueno. Hace mucho. Sí, profe, a principios de año. Bueno, ya. La próxima vez que vayan a un baño, prestenle atención. Es más, si van al centro comercial, no sé, Terramol, Mall San Pedro, métanse y revisen. Cuenten la cantidad de baños que hay. Tiene que haber siempre uno de discapacitados. Revisen si es de tanque o de fluxómetro. Pueden contar el número de orinales en el caso de los de hombres. ¿Cuántos lavatorios hay? Pueden revisar ese tipo de cosas. Ustedes como ingenieros podrían verlo. Y pueden verlo también en el edificio de ingeniería y en algún momento lo podrán ver. Ok, entonces, en el caso de nosotros, en mi casa tenemos un inodoro de tanque, tenemos además una ducha y tenemos además un lavapiés, que es como la llavecita que está abajo, ¿verdad? En el baño. Luego, tenemos por acá un lavaplatos, que es como un fregadero, digámoslo así. Luego tenemos por aquí la lavadora, digámoslo así, porque ella necesita una prevista. La lavadora, chicos, necesita una prevista para agua potable y para el agua jabonosa. Mira, luego tenemos una pileta de lavar, una pila, ¿verdad? Voy a llamarla pileta de lavar. Y tenemos la llave de jardín. Entonces, lo primero que usted hace es un inventario de todas las piezas que usted tiene en su sistema de agua potable, ¿verdad? Voy a ponerle aquí llave de jardín, todo el nombre. Ok, entonces, ¿qué es lo que propone, digamos, el Colegio de Ingenieros en su guía? Que a cada una de estas partes usted le asigna lo que se llaman unidades accesorios, es decir, cada una de ellas tiene un peso en unidades accesorios. Entonces, para ello, permítanme compartirles lo siguiente. Muy bien. Por aquí hay una presentación que yo doy de un curso que se imparte acá en el verano usualmente, que es el taller de instalaciones sanitarias, donde vemos un poco algunos aspectos que ustedes es bueno que sepan, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el consumo en litros diarios por persona que hay en las ciudades? Por ejemplo, si es una ciudad medio rural de 30 a 50, pequeña ciudad de 50 a 100, ciudad media de 100 a 200 y grande de 200 a 300. Nosotros, los que vivimos aquí cerca de San José, gastamos en principio entre 200 y 300 litros por persona al día, ¿verdad? El consumo puede cambiar mucho, ¿verdad? Dependiendo de las, digamos, de las costumbres que nosotros tengamos, pero en particular en Costa Rica se gasta entre 200 y 300 litros de agua al día. Muy bien. Entonces, el código establece, por ejemplo, tablas donde usted puede saber cuánto es el consumo en litros que usted tiene que tener disponible. ¿Eso por qué? Porque hay zonas donde usted necesita construir un tanque de captación. Entonces necesita saber cuánto es el tamaño del tanque dependiendo del número de personas. No sé si ustedes se han preguntado, pero por ejemplo en los sistemas de incendios, usted necesita también tener un tanque de rebalse. Entonces, por ejemplo, el edificio de ingeniería tenía un sistema contra incendios y tiene un cuarto de máquinas y tiene también un tanque de almacenamiento del agua de incendios, que es diferente al tanque de almacenamiento de agua potable. No necesariamente es el mismo, ¿verdad? Luego, bueno, y hay cosas que pasan, chicos, les cuento anécdotas porque también de eso uno aprende. Una vez nos pasó lo siguiente. Resulta que en una instalación aledaña, que no voy a decir el nombre, se habían quedado sin agua. No sé, había ocurrido se había roto un tubo. Entonces resulta que nos enteramos
que estaban metiendo una manguera y estaban succionando el agua del tanque de captación de la Facultad de Ingeniería para alimentar ese edificio, chicos. Ustedes se pueden imaginar, eso es, o sea, a mí me molestó mucho y el decano se enojó todo. ¿Cómo pueden hacer eso, verdad? Tras de eso lo hacían en el fin de semana y nos dejaban sin agua, ¿verdad? Y se dieron cuenta en un momento donde los niveles del tanque estaban un poco bajos porque habíamos tenido problemas de corte. Pero decía el decano, bueno, todavía tenemos agua para unos días más o para un día por lo menos, y no había nada. Y era que el agua la estaban sacando con mangueras, la estaban bombeando. Ustedes pueden imaginarse el desastre, ¿verdad? Ese tipo de cosas también ocurren hasta en la Facultad de Ingeniería de la UCR, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y entonces, como un ejercicio, vamos a estimar el consumo total en una casa de habitación. Entonces, es muy fácil, chicos, porque ustedes lo que hacen es tomar un valor, por ejemplo, de una casa residencial. Más o menos una casa unifamiliar son 250 litros por persona. Entonces, ustedes pueden multiplicar eso por el número de personas que viven en su casa. Si en su casa, digamos, viven 4 personas, entonces 250 por 4 son 1000 litros por día. Eso es lo que se gasta aquí, ¿verdad? Y nosotros aquí, por ejemplo, vivimos 6 personas, entonces 6 personas son más o menos 1500 litros por día lo que nosotros gastamos. 1000 litros es un metro cúbico, es un montón de agua, ¿verdad? Por eso es que es importante hacer un uso racional, porque si todos empezamos a gastar agua, de alguna manera podría haber un momento en que no haya disponibilidad para todos, ¿verdad? Ok, estamos hasta ahí claros, ¿verdad? Ok, entonces por acá el código esto es un resumen del código, les dice a ustedes que en función del número de personas en ciertas áreas como supermercados, tiendas y sucursales se necesitan una cierta cantidad de baños para hombres y para mujeres. Por ejemplo, en un área de 0 a 200 metros cuadrados con un inodoro, un orinal y un lavatorio, 2 inodoros de mujeres y un lavatorio, con eso es más que suficiente. Pero ya un área más grande requiere más inodoros, lavatorios y mingitorios, ¿verdad? Entonces también ustedes pueden con esas tablas irse, no sé, al centro comercial de ustedes favorito y revisar si están cumpliendo con lo que establece el código. Pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Hay recomendaciones en salas de espectáculos, en centros de enseñanza. Las fuentes de agua, no sé si ustedes las recuerdan del edificio de ingeniería, ¿verdad? Por cada 80 personas se recomienda incluir una fuente de agua, ¿verdad? Y los sistemas de agua fría, de abastecimiento, uno puede elegir el tipo de material de tubería con el que quiere hacer la instalación, que puede ser PVC, hierro galvanizado o algún otro, dependiendo de lo que usted les necesite. Algunos sistemas utilizan sistemas hidroneumáticos, que es básicamente un tanque presurizado con una bomba a presión que permite levantar presión. En edificios grandes se utiliza, en otros simplemente por gravedad, aprovechando la presión que se puede generar, digamos, por la municipalidad. Hay diferentes tipos de diseño, el diseño de red ramificada, que es el que estamos usando, o también se puede utilizar el de anillo, ¿verdad? Casi siempre el más común es el de red, pero bueno, si ustedes quieren también pueden diseñar por anillo. Y esta es la tabla que me interesa, chicos. Entonces, por ejemplo, nosotros en el caso de mi casa tenemos una ducha. Aquí hay una cantidad de unidades accesorio. Entonces, como digamos lo que yo tengo es uso privado, ¿por qué? Porque es una casa, no es de uso público como un centro comercial. Aquí yo tengo una cantidad de accesorios. Entonces, por ejemplo, si usted hace un inventario, la ducha tiene 2 unidades accesorio. El fregadero doméstico, por ejemplo, tiene 2 unidades, ya llevaríamos 4. El inodoro con tanque, porque hay que el fluxómetro, el de nosotros es de tanque, usa 3. El lavatorio 1, la lavadora 4. Aquí el lavaplatos 1,5, la pileta de lavar 2, pero no hay, digamos, hay llave de jardín que son 2, pero no tenemos para el lavapiés. Entonces, el lavapiés uno lo puede aproximar ya sea a alguna de los otros accesorios o utilizamos alguna tabla adicional que nos da ahí el colegio para poder establecer un valor. O sea, a veces hay que tomar ciertas decisiones. Entonces, voy a irme por acá
No sé si logran ver ahí la pizarra, chicos, ¿verdad? Ahí la ven. Y voy a anotar las unidades accesorias. Yo me fui a esa tabla y aquí me di cuenta que el lavatorio es una unidad accesorio, que el inodoro de tanque son 3, que la ducha son 2, que el lavapiés es una. Esta lo tomamos de una tabla aparte, lo estoy aproximando a una, como si fuera un lavatorio. El lavaplatos es de 1,5. La lavadora es de 4. La pileta de lavar es de 2. Y la llave de jardín es de 2. Usted suma todo esto y le da un total, si mis números están bien, de 16,5 unidades accesorio. 16,5 unidades accesorio. Ahí está, ¿verdad? Muy bien, ¿qué hacemos con esas unidades accesorio? Ahora, bueno, vamos a seguir aquí. Uno lo que hace con esas unidades accesorio, bueno, aquí está la tabla, chicos, digamos, cuando usted tiene un aparato sanitario como el lavapiés, y usted sabe que es de un diámetro de 12 milímetros, es el más pequeño, usted le asigna una unidad accesorio, dependiendo del tipo de accesorio. Todos los accesorios de acá que yo tengo, que son los típicos de casa, chicos, son de diámetro de media pulgada, es decir, de 12 milímetros, todos. Y yo esperaría que la gran mayoría de los accesorios que ustedes tengan sean así, a excepción de que tengan un servicio sanitario con fluxómetro. Pues revísenlo ahí en sus casas, ¿verdad? Pero en general, todos los diámetros tienden a ser del orden de 12 milímetros, de tubería de 12 milímetros. Muy bien. Entonces, aquí, esta presentación se las voy a dar ahí. Hay una fórmula que se llama el método de Hunter. Cuando hay sistemas con tanques de lavado, se usa una cierta fórmula y cuando hay sistemas de fluxómetro, se usa esta. ¿Quién es el que manda ahí? Lo que manda ahí es básicamente si usted tiene un inodoro con fluxómetro o un inodoro con tanque de lavado. Entonces, cuando las unidades accesorios son menos de 100, que es donde estamos, porque mi casa es de 16,5, es poquita, vamos a usar esta fórmula, 0,13 por las unidades accesorio a las 0,669. Entonces, mucha atención. Voy a copiar la formulita del código. Me dice que el caudal por el método de Hunter es 0,13 por las unidades accesorio elevado a las 0,669. Entonces ustedes sustituyen las unidades accesorio por 16,5 a las 0,669 y eso nos da 0,848 litros por segundo. Los caudales se dan siempre en litros por segundo. Los caudales de casas, chicos, típicamente andan por debajo de 1 litro por segundo. O andan en el orden de 1 litro por segundo. Es un montón. 1 litro por segundo es un caudal muy grande. Entonces ahora, para diseñar la tubería, uno utiliza el siguiente criterio. Resulta que la velocidad máxima que usted se puede permitir en una tubería es de 2 metros por segundo. O sea, el agua no puede viajar a más de 2 metros por segundo. Y la velocidad mínima que usted debe tener es de 0,6 metros por segundo, de acuerdo con el código. ¿Por qué? Porque si uno no hace caso a eso, estamos en problemas de ética. Usted está haciendo un diseño como quiere o como le da la gana y no está respetando las normas del colegio. Entonces, bueno, esto ustedes más adelante lo van a ver en sus cursos. Hay una ecuación que es la de caudal, que dice que el caudal es la velocidad multiplicada por el área. Como los tubos son redondos, chicos, el área de un tubo se puede calcular en función del diámetro. Entonces, probablemente en secundaria les enseñaron que el área de un círculo es pi entre 4 por el diámetro al cuadrado, ¿verdad? Esa es la fórmula del área. Entonces, si usted tiene la fórmula del área, usted tiene que el caudal es la velocidad y la fórmula del área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Usted puede despejar el diámetro, manda el 4 a multiplicar la Q y la velocidad y el pi lo manda a dividir y saca la raíz.
¿Para qué hace esto? Para ver cuál es el tamaño mínimo de tubería que usted necesita para su casa. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituirlo así. Mucha atención porque aquí hay que tener cuidado con las unidades y que no nos pase lo del órbiter de Marte, ¿verdad? El MCO, que por usar mal los sistemas de unidades falló, ¿verdad? Entonces aquí el caudal que yo tengo que emplear es el que tengo aquí. Este caudal, como está en litros por segundo y el litro no es una unidad del sistema internacional, yo lo tengo que dividir entre 1000 para pasarlo a metros cúbicos. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por 10 a la menos 3. Ya con eso, usted tiene el caudal. Y lo sustituye aquí, porque hay que trabajarlo en unidades del sistema internacional. Ok, entonces revísenlo. Yo les recomiendo que revisen todo este cálculo antes de hacer el de ustedes. Pi por la velocidad, que son 2 metros por segundo. Voy a usar el valor de la velocidad máxima. Aquí, chicos, para calcular esto, yo utilizo el valor de la velocidad máxima. Entonces, este cálculo me da un valor en metros. Me da 0,0232 metros. Pero eso es bueno que usted lo pase a milímetros. ¿Cómo? Como usted sabe que 1 metro son 1000 milímetros, solo multiplica esto por 1000. Y lo dejamos como 23,2 milímetros. Ahora, esta es la tubería que usted necesita. Lo que pasa es que las tuberías, chicos, tienen tamaños estandarizados. Vamos a ver cuáles son esos tamaños estandarizados que existen. Uno en ingeniería sabe que hay tamaños estandarizados. Los tamaños son o de 12 milímetros, o de 18, o de 25, o de 32, o de 38. Así, esa es digamos, la norma de tuberías. La de 12 en la calle la llaman tubería de media pulgada, la de 18 de pulgada y media, la de 25 le llaman de 1 pulgada, la de 32 de 1 1/4 y esta de 1 1/2. Pero yo voy a trabajar en milímetros, que es típicamente lo que uno encuentra en los códigos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de esas 5 tuberías me sirve? Entonces es bueno que ustedes vean, por ejemplo, vamos a ver si por aquí tengo algún catálogo de tuberías. Usted busca la tubería que le haya dado su proveedor. Deme un momentito, chicos. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a usar PVC. Si usted usa PVC, no sé si lo logran ver ahí, el diámetro, perdón. Si usted usa PVC, el diámetro con el que uno diseña, señores, es el diámetro interno, este de aquí. Y como a nosotros nos dio 23,2, necesitamos una que sea mayor a 23,2. Sería esta, la de 1 pulgada. Esa es la tubería que debería ser instalada en mi casa, de 1 pulgada. Entonces aquí, esto significa que la tubería que hay que utilizar a nivel comercial, la tubería comercial, es la de 25 milímetros. Se representa así. O 1 pulgada. Entonces esa es la que deberíamos instalar. ¿Dónde? Es la que deberíamos instalar aquí. Entonces resulta que esta tubería debería ser, perdón. Esta de aquí debería ser de 25 milímetros, de 1 pulgada. La tubería que alimenta la casa. ¿Me explico, chicos? Con eso. Ahora, la llave de jardín no tiene 25 milímetros. La llave de jardín tiene que tener 12 milímetros. ¿Por qué? Porque esta es una salida muy chiquitita. Entonces, esta tubería tiene que tener 12 milímetros. Pero entonces, para que eso sea posible, chicos, aquí ustedes tienen que hacer una reducción. ¿Qué es una reducción? Es un dispositivo que se emplea para poder reducir el tamaño de una tubería, para que aquí esta pueda ser de 12 milímetros. ¿Me explico? Ok, igual de este lado, cuando usted llega aquí,
antes de la pileta de lavar, como ahí esta es probablemente de 25 milímetros, toda esta es de 25 porque es la tubería principal, y cuando llegas aquí, habrá que colocar una reducción. Entonces vamos a colocarla aquí. Usted las coloca con cierto criterio. ¿Para qué? Para que acá el diámetro de esta parte sea de 12 milímetros. Esta tubería entonces acá, yo esperaría entonces que quedara en 12 milímetros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, esta tubería de aquí, bueno, tendríamos que calcularla. Tendríamos que sumar las unidades accesorio y volver a calcular el caudal para ver qué tamaño de tubería es la que viene aquí. Si seguimos en 25 o si más bien hacemos una reducción. ¿Verdad? Puede ser que aquí usted necesite reducir la tubería, no necesita 25 o puede ser que sí. Esto ya tendría uno que calcularlo, ¿verdad? Podría ser que sea 25 y aquí se reduzca a 18. Ok. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, obviamente hay que calcularlo con este criterio. Okay. Entonces, lo que yo necesito que vayan haciendo es que calculen la tubería madre, esta sería la tubería madre de sus casas, ¿verdad? Y termino con esto. Una vez que usted elige la tubería, vea que la tubería que usted eligió aquí dice que tiene un diámetro de 24,17. O sea, que el diámetro interno, que es con el que usted trabaja, es de 24,17 milímetros. Sería bueno que usted calcule la velocidad nuevamente. Entonces usted, una vez que ya elige la tubería, podemos calcular la velocidad. ¿Cómo calcula la velocidad? La despeja de aquí, señores. Y nos queda 4 por Q, el caudal, dividido entre pi por el diámetro al cuadrado que usted eligió. Entonces, el caudal ya lo tenemos. 0,848 por 10 a la menos 3. Pi 2417 por 10 a la menos 3 para pasar a metros al cuadrado. Y esto le da una velocidad de 1,85 metros por segundo. Significa que esta tubería ya estaría bien seleccionada porque da menos que la velocidad máxima y más que la velocidad mínima. Así se elige la tubería madre de la casa. ¿Estamos de acuerdo con eso, señores? Sí, profe. Está bien. Entonces lo que van a ir haciendo. No lo he calculado, yo lo voy a calcular y ahí les voy a dar el detalle, ¿verdad? Pero esta de aquí es muy probable que yo tenga que instalarla en 18. Bueno, voy a poner aquí la reducción. Tendría que calcularla. Pero es muy probable que esta de aquí tenga que ponerla entonces en 18. Entonces a nivel del plano, te podría colocar aquí 18 milímetros. ¿Okay? Entonces el proyecto final va a ir por ahí. Va a ir en diseñar un sistema, hacer los cálculos y bueno, obviamente estas de aquí van a ser de 12, ¿verdad? Estas de aquí van a ser de 12 milímetros, pero entonces el proyecto va a ir por ahí. Entonces es algo que vayan trabajándolo. Eso va a quedar para diciembre. Lo vamos a ir trabajando por partes. De momento póngase como meta ir haciendo por lo menos el plano de la casa y ir por lo menos calculando el tamaño de la tubería madre de sus casas. ¿De acuerdo? Eso va a ser básicamente. Entonces el proyecto va a ir por ahí. Yo voy a terminar de depurar este planito, chicos, y se los voy a estar subiendo en estos días. Pero si pueden ir adelantando el plano de la casa, sería muy bueno. Esto que aparece aquí como doble línea son ventanas, ¿verdad? Estos son ventanas, estos son puertas y el resto son las paredes, ¿verdad? Está bien.
Bueno, no sé si hay, vamos a ver si hay preguntas por ahí. No sé si hay alguna otra. Los escucho, ahora sí. Usted Perdón. podría subir los cálculos también como PDF. Sí, voy a subir los cálculos como PDF. Todo este que hice lo voy a subir como PDF para que ustedes lo tengan como guía. Entonces voy a subirlos en estos días. Y la presentación también, don Braulio, por ahí, que me lo pediste también. Si la casa es de 2 pisos, chicos, tienen que sumar lo del primer piso y lo del segundo piso. Tienen que hacer el plano de los dos. Si el segundo piso no tiene agua potable, entonces lo ignoran. Pero si el segundo piso tiene, digamos, un baño, es bueno que lo calculen porque tienen que alimentar ese baño también, ¿verdad? Está bien, don. Eso le iba a preguntar, mi casa es de 2 pisos, pero el baño no lo han terminado. Vamos, está el tubo, pero no, ni siquiera tiene agua ni nada. Ni siquiera. Está puesto nada más para... Pero, no. pero piensan terminarlo o es como que no. Sí, pero como, no sé, ahorita en unos meses lo tienen que trabajar. Como quiera, si quiere más bien considere el baño, porque hey, usted como ingeniero previsor, no vaya a ser que lo tome por sorpresa y calculaste mal el tubo sin considerar la prevista de agua arriba, ¿verdad? Entonces mejor considere esa prevista. Calcúlelo suponiendo que ese baño va a estar funcionando. Porque imagínate que usted lo calcula y lo diseña y funciona bien sin ese baño, lo coloca y no funciona. ¿Quién es el idiota después? De ahí el ingeniero, que no hizo las cosas bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces mejor piense, ¿verdad? Piense en ese baño de arriba. No, y perdón la palabra, pero así me decía mi jefe, ¿verdad? Cuando yo trabajé en una empresa que era una constructora, ¿verdad? Y si cometía un error de cálculo, me decía, ¿y quién es el bruto? El ingeniero. Es el que le van a echar las culpas, ¿verdad? Porque uno es el responsable. Pero entonces, pensalo en alimentar ese baño de arriba, ¿te parece? Sí, lo voy a poner. Igual, digamos, están los tubos previstos, pero no están conectados todavía con el de abajo. Ok. Nada más están las salidas de agua. Bueno, propone una tubería, propóngala para efectos del proyecto. Usted propone por dónde cree usted que debería ir la tubería. Hay tubería que va enterrada, hay otra que va por pared, entonces revisen eso por ahí. No sé, alguien más bueno, vayan viendo en sus casas en estos días, ¿verdad? Creo que con ese proyecto van a aprender muchas cosas, es importante, van a aprender algo de fontanería, van a aprender algo de que existe un código. La presentación se las voy a enviar en el transcurso del día, ¿verdad? Entre hoy y mañana. Pero yo creo que vale la pena. Va a ser un proyecto que vale la pena un poquito para entender eso de los conceptos de diseño. Esto es como un plus, profe, para los ingenieros, porque sinceramente el trabajo de fontanería, plomería, es lo más desesperante que puede haber en una casa. O sea, se lo estoy diciendo desde la experiencia, porque es lo más desesperante que puede trabajar uno en una casa. Lo que es plomería, fontanería, ya es diseño y demás, es fino. Pero ya al momento de la instalación y reparaciones y sustitución, eso sí es bastante desesperante. Sí, profe, en mi caso, yo tenía una pregunta, disculpe. En donde yo estoy viviendo es un conjunto de varios cuartos. Es un edificio con varios cuartos, cocina pública y todo eso. En ese caso son como 3 pisos. Entonces cuando yo voy a realizar los planos, son 3 planos distintos, me imagino. Un plano para cada piso, ¿cierto? Son 3 planos distintos, correcto. Tendrías que hacer 3 planos y sumar todas la dotación para ver cuánto es la tubería principal. Por lo menos aquí la entrada de agua, o sea, no está directamente en el medidor, sino en la entrada de la casa, que son 2 válvulas de entrada, una que va para el segundo y tercer piso y una para el primer piso. Pero se cobra por separado, Hayan, ¿se cobra por separado la factura del agua? No, se cobra todo junto. No, entonces hay un solo medidor de agua. Por eso, entonces sí necesitamos calcular todo junto. ¿Sí? Necesitamos calcularlo. Si pueden, chicos, es bueno, yo les recomiendo que busquen a ver cómo les están cobrando ustedes el agua, dependiendo de la zona. Por ejemplo, hay zonas donde el agua se cobra como una constante, un servicio, no importa si usted usa 1 litro o usa todos los litros que quiera. Pero yo vivo aquí en Cachí, que es zona rural, y todavía no hay medidores, entonces se cobra así. Bueno, ahí está bien. Entonces, en ese caso no va a haber medidor, solo la válvula de entrada, ¿verdad? De la casa. Bueno, eso es parte de lo que tienen que ver. Hay otros lugares que te cobran por metro cúbico. Por ejemplo, en San José se cobra por metro cúbico. Entonces, si es así, revisen el recibo del agua que les está llegando a ver si el dato del agua que les llega es lógico. Ahí se van a dar cuenta
si tienen fugas, si están gastando mucho o no, ¿verdad? Yo les recomiendo que vean eso, ¿verdad? Pero sí, en las zonas rurales casi siempre eso es simplemente una válvula de entrada y ya, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, vayan trabajando, los chicos. En la próxima semana le damos un poquito más de seguimiento a este proyecto. Si me tienen algún avance, yo se los agradezco. Por lo menos el planito de la casa. En el caso tuyo, Hayan, los 3 planos, si es doble piso el plano, y las previstas de agua. O sea, ¿dónde vamos a alimentar? Háganse una lista, como yo igual les voy a dar las instrucciones en mediación, una lista de los dispositivos de agua potable que ustedes van a tener ahí en la casa para poder diseñar ese sistema. ¿Está bien? Perfecto, profe, claro que sí. Bueno, no sé si también ¿sí? como las unidades ¿cómo se llamaba esto? Unidades Digamos, accesorio. Ajá, exacto. Sí, yo les Sí, voy también a subir aquí la tabla que yo les enseñé, y en esa tabla ahí están las unidades accesorio para que ustedes las cuantifiquen también. ¿Parece? Claro, claro. Perfecto. Ok. Entonces yo creo que ya con eso ahí tienen para trabajar. Como les digo, ya para terminar el curso solo son esas 2 cosas. Los de los desastres, que quedaría la otra semana, repito, los reducimos a 3, 1 en Costa Rica y 2 afuera, donde ustedes quieran. Pueden elegir un desastre que ustedes quieran, o no sé. ¿Cuántas páginas tiene que ser por desastre? Tienen que ser más o menos, son 3 páginas, porque son 4 preguntas. La primera es documentar el desastre. La segunda es analizar las causas. Y 2 preguntas más que les hice ahí. Entonces son más o menos de 3 a 4 por desastre. Es decir, el trabajo en total queda como unas 12 páginas máximo si se extienden, ¿verdad? Eso es lo que iríamos.